Seguimos manteniendo este tema, adoración o celebración. El título de en esta ocasión, de esta doctrina será Adoración a Dios a través de la música, ¿verdad? Adoración a Dios a través de la música. Como vimos, escuchamos anticipadamente, no sé si ustedes prestaron prestos, atentos a los tipos de cánticos que entonamos hoy. La mayoría de ellos fueron alabanzas a Dios, ¿verdad? Como aquello de que debo ser bendición para los demás, hazme una fuente de bendiciones, ¿verdad? Como que mi vida entera esté, pero ¿para quién? ¿Para nosotros mismos? ¿O para quién tiene que estar nuestra vida entregada? ¿A quién? A Cristo, a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Y sigo manteniendo el texto. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios y busquemos en el libro de los Éxodos, de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 7. Sigo manteniendo ese texto, ¿verdad? Ese ha sido mi texto base, porque lo que hemos estado hablando prácticamente es de los falsos adoradores, ¿verdad? ¿Lo tienen, hermanos? Deuteronomio 5, versículo 7. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso lo dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, ¿qué es la música? Óigase bien, la música es la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía con un resultado agradable a los oídos. La música se considera un arte, al igual que la literatura, ¿verdad? En el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, a los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de distintos instrumentos, pero cada instrumento existen. Podemos decir una cosa que a los músicos le dicen partituras, ¿verdad? Son como son melodías escritas, y esas melodías son las que tienen que tocar dependiendo del instrumento que tengan, ¿verdad? Entonces, cada instrumento hace su melodía, pero conforme a la parte que a él le corresponde. Por ejemplo, si a la guitarra le toca hacer algo, lo va haciendo, por ejemplo, el teclado también. ¿Me entienden? Es como una coordinación. Eso es más que todo, es una coordinación de instrumentos, pero que al final todos se juntan y todos generan una melodía muy agradable al oído. ¿Están entendiendo? Eso es la música. Si vemos un poquito el contexto histórico, Jubal fue un descendiente de Caín, hijo de Lamech y de Adad, y hermano de Jabal, y medio hermano de Tubal-Caín y Naamá. Jubal es descrito como el antepasado de todos aquellos que tocan el arpa y la flauta. Eso lo pueden encontrar en Génesis 4:21, ¿verdad? Poniendo un poquito el contexto histórico de la música en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? También podemos encontrar a uno que tuvo, ¿verdad? Podemos decir al rey David. Al rey David tuvo la ocasión de tocar cuando el
David, antes de que fuese rey, tocó al rey Saúl. ¿Por qué? Porque Dios le había quitado, se había apartado, podemos decir, del amor de Saúl. Entonces, a él lo agobiaban. ¿Pero qué es lo que lo agobiaban? Él se sentía raro el rey Saúl. Mejor dicho, que el mismo Dios estaba poniendo en su corazón cosas que no deberían, lo sofocaba. Y sucedió de que no encontraban quien tocase para él. Nadie podía controlar todas esas emociones malas que el rey Saúl tenía. Pero se enteraron de que David tocaba muy bien. Y entonces llamaron a David y David pudo calmar muchas veces esas emociones muy malas que el mismo Dios había puesto al rey Saúl, ¿verdad? A ver. Sí, entonces, pues esto podemos encontrarlo en 1 Samuel 16, versículo 14 en adelante. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, Señor, a tu siervo que está delante de ti, que busquen algunos que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio, ¿verdad? Entonces ahí donde fue que se enteraron de que David tocaba el arpa. Esto es un poquito de contexto histórico que les estoy dando, ¿verdad? De cómo la música ha venido trascendiendo, pero músicas agradables que van a ir de acorde a lo que verdaderamente debería de tocarse, ¿verdad? Hoy en día existen diversos tipos de música, o mejor dicho, diversos tipos de géneros que se conocen popularmente, ¿verdad? La lista es enorme en variedad de la misma, pero con toda la música, pero no toda la música es la adecuada para adorar a Dios. Un cristiano tiene que tener conocimiento del tipo de música que va a entonar o a cantar a Dios. Por consiguiente, todo aquel que quiere adorar a Dios por medio de la música tiene que tener un buen criterio al escuchar o entonar música de adoración y alabanzas a Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos ver en esta parte? Que en la actualidad hay infinidades de músicas, pero generalmente pasa de que nosotros escuchamos lo que oímos, ¿verdad? O mejor dicho, si nosotros escuchamos una canción que nos pareció a nuestro oído, nosotros la venimos repitiendo y eso lo hace cualquiera. Ahí se nos pegó la música, ahí venimos repitiendo, aunque sea una frase. Pero nosotros como cristianos no es todo tipo de música la cual tenemos que escuchar, ¿verdad? El tipo de música que nosotros tenemos que escuchar es muy distinta a la que el mundo escucha. ¿Estamos claros en eso, hermanos? En estos días han surgido falsos adoradores a través de la música, que lo que han hecho es solo cambiar de género musical. Atentos a esto. Hay muchos músicos del mundo que como han visto que no han podido sobresalir en músicas mundanales que han estado cantando o tocando durante años, entonces ellos han experimentado meterse o tocar música cristiana. Y en eso nosotros tenemos que ser cautelosos.
En la actualidad existen muchos grupos y muchas personas que se suelen llamar cristianos, pero verdaderamente no lo son. Muchos han sido engañados por mucho tiempo. Lo que en realidad han hecho, ¿verdad?, es cantar música a la cual ellos denominan música cristiana. Y es nada más otra manera de operar de Satanás, ¿verdad? A veces el mismo Satanás permite de que muchas personas puedan triunfar en géneros musicales. Se ha visto el caso de músicos del mundo que han llegado a la fama, hermano, oigan bien, y se han quitado la vida. No sé si ustedes han escuchado eso. Pero ¿por qué ha sido eso? Porque lo que ellos han venido haciendo no ha sido obra de Dios. Ha sido otro tipo de fuerza que se ha movido por ahí. Entonces a ellos no les queda otra que alcanzaron la fama, ya no tienen más que hacer. Y algunos hacen cosas que no deben, ingerir cosas que no son de buen bien para el cuerpo, entonces se les sale todo el control y se tienen que quitar la vida. Pero si tomamos en cuenta, el que toma el control de la vida de ellos es Satanás. Eso es lo que sucede. E incluso óigase bien, hay quienes han confesado que nunca han sido cristianos. Y aquí estamos hablando de músicos que supuestamente han estado en las alturas, ¿verdad?, solo perfilando ser cristianos, solo perfilando adorar a Dios, pero no, en realidad en sí, ellos no son ni salvos, ¿verdad? Me he tomado la libertad, ¿verdad?, de hacer algunas investigaciones y me he sorprendido, porque incluso hay músicos que son pastores y ellos han dicho de que hacen esto, pero no porque ellos sientan hacer esto, de cantar la música, no. O sea, en otras palabras, ellos dan a entender que lo hacen porque es una manera de sobrevivir. Así lo han dicho. Y me he sorprendido, músicos y pastores que tienen antaños. Otros que han dicho que Jesucristo es egoísta. Óigase bien. Jesucristo es egoísta porque solo a Él quiere que le cantemos. Imagínense, clase de sacrilegio es eso. ¿Sí? Con sus propias voces los he visto yo, los he escuchado diciendo eso. Que dan a entender de que ellos no necesitan de Jesucristo para poder cantar cualquier canción. Eso es lo que ellos dan a entender. ¿Verdad, hermanos? Como les dije, otros se han enriquecido por medio de este género musical sin tener la más íngrima dedicación a la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver acá en sí es un negocio que ha venido resaltando. Y de esta manera también vemos a falsos adoradores. Aquí podemos ver falsos adoradores que ya componen una canción, le ponen una melodía y empiezan a entonarla y a cantarla. Pero aquí caemos aquello de que vemos a un león disfrazado de cordero, cantando, llamando la atención y acaparando a multitudes por medio de un canto que quizás no se está haciendo o no se hizo debidamente como pudo haber sido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hace es que, lo primero que les dije, escucharon la canción, la repitió uno, la repitió el otro, y así va sucesivamente. Cuando miramos, todo gran sector de personas está tocando esa canción, cantándola, ¿verdad?
De manera personal, como les dije, he escuchado a músicos reconocidos en el género de la música cristiana, ¿verdad? Que en su totalidad ellos son unos grandes herejes. Lo que han hecho es una herejía contra los caminos del Señor, ¿verdad? Ellos lo que han hecho es que se han lucrado, en otras palabras, se han lucrado de la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por este mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en 2 de Juan 1:7. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas no reconocen la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. E incluso, quizás por ello, porque tomemos en cuenta que estamos en la era de la gracia. Y Dios a todo mundo, ¿verdad? A casi a todo perdona. Pero ¿a quiénes perdona más? A sus hijos. A sus hijos perdona más. Y a sus hijos es quien Él le obsequia el regalo de la vida eterna. Tomemos en cuenta que muchos de nosotros ya estamos predestinados desde antes del comienzo de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso pueden encontrarlo en 2 de Juan. Todo cristiano debe tener muy en cuenta los aspectos muy esenciales para poder escuchar una canción. Si es una verdadera alabanza o si está dedicada a Dios, o simplemente solo está maquillada. ¿Qué podemos entender ahí? Que tenemos que ver, verdaderamente identificar si es una canción dedicada o no dedicada a Dios, ¿verdad? Vamos a ver unas características, hermanos, de cómo nosotros podemos identificar, ¿verdad? Identificar una canción. Primer punto, la primera característica, el propósito de esa canción, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber yo que esa canción tiene un propósito para levantar o alabar el precioso nombre de nuestro Señor? ¿Cuál verdaderamente es el propósito de X canción? Para que yo pueda cantar a Dios a través de ella, pueda alabar a Dios. Si es de alabanza, de adoración, de exaltación, de agradecimiento u otra exclamación que yo tenga que dar a Dios, ¿verdad? Vuelvo a retomar, los cánticos que vimos son unos cantos muy lindos para poder entonárselos al Señor. Y hay muchos más, hay muchos cánticos más. Entonces en eso nosotros tenemos que ser muy celosos. Tenemos que ser muy celosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cantar cualquier canción a Dios. No podemos. Es como aquello que cuando estemos orando no podemos pedir conforme a la voluntad de nosotros, sino que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces debemos ver verdaderamente con qué propósito se hizo esa canción. Si el propósito fue para que aquella persona se enriqueciera, o si el propósito fue para que verdaderamente el pueblo de Dios pueda cantarla. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que indagarlos, preguntar, ¿con qué propósito está esta canción? Yo, hermanos, he escuchado muchas canciones, entre comillas, cristianas, que no tienen absolutamente nada de nada. A veces las escucho cantar, escucho sonar, pero no me generan ningún mensaje. Algunas canciones que yo he escuchado. Por tanto,
óigase bien, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso podemos encontrarlo en Primera de Timoteo, ¿verdad? 1:17. Otra característica que ustedes deben de saber, amados hermanos, es la letra. Es algo muy, pero muy principal, podemos decir. Es algo que nosotros debemos estar atentos al contenido de la canción, ¿verdad? Lo principal de una canción es su letra. Si una canción no hace mención, óigase bien, en positivo o poniendo el nombre de nuestro Dios en alto, no puede ser cantada para Él. No puede ser cantada para Él. Es lo que le decía anteriormente. Existen muchas canciones que hablan del cielo, que hablan de la tierra, que hablan de los zapatos, que hablan del día, que hablan de la noche, que hablan de lo que hicimos, de lo que viene y lo que verá, pero nunca se escucha la mención a Dios. Es algo que tenemos que tener muy atentos a ello, ¿verdad? En ocasiones se escuchan canciones que instan a adorar a otros dioses, hermanos. Sí, hay canciones y principalmente ahorita estamos en una época de eso. Está lleno de cánticos a otros dioses, menos a quién. ¿Menos a quién? Menos a Cristo, al Creador, a nuestro Salvador, a su Padre, el Creador. Sí, sobre todo en X época. Podemos escuchar cualquier cántico, cualquier canción, pero no escuchamos una alabanza a Dios. Vamos a los mercados, ahí le dan y le dan y le dan a la misma canción hasta aburrir. Andamos en el bus, vemos la televisión, donde quiera, pero no escuchamos una alabanza a Dios, una adoración a Dios, no la escuchamos. Pero sí la escuchamos a otros dioses. Tomemos en cuenta que Dios es un Dios, es celoso. Ya lo leímos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Al único, no existe otro Dios, hermano. Y yo como hijo de Dios, yo no puedo entonar otro cántico que no sea de adoración, de exaltación a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? A otros dioses, pero incluso, óigase bien, incluso dan adoración al mismo hombre y a la mujer también, ¿verdad? Y siempre se suele decir que es cristiana, la música es cristiana, pero en algunas ocasiones a Dios lo ponen en segundo plano. Y de hecho eso está malo. Está muy, pero muy mal escrito, ¿verdad? Eso no debe ser así. A Dios siempre tenemos que ponerlo en preeminencia. Yo lo vengo diciendo, tenemos que ponerlo en preeminencia en nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestro vivir diario. Por donde quiera que nosotros andemos, siempre tenemos que tener la preeminencia de Dios. Porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Sobre todo ahora, ¿verdad? Sobre todo ahora que estamos viendo este estudio de la música. Alabad al Señor todos los gentiles, ¿verdad? Y magnificarle todos los pueblos. Eso lo podemos ver en Romanos 15:11, ¿verdad? Alabar, magnificar a nuestro Señor. Entonces estamos claros, tenemos que estar prestos al tipo de letra que tiene
que vayamos a escucharla esa canción. Si no es una canción que está todo el tiempo alabando y exaltando y está teniendo a Dios por encima de todo, no podemos escucharla, hermanos, no podemos escucharla. Otra característica, el ritmo de la canción, ¿verdad? Además de su letra, tenemos que escuchar su ritmo. En la actualidad están poniendo o agregando ritmos no adecuados en las canciones. Han surgido grupos y cantantes que se han puesto a experimentar ritmos que no sé de dónde salen. ¿Qué ha sucedido? Que han hecho una mezcla de ritmos del mundo y lo han adaptado con letras cristianas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho una mezcla, cualquier chacuatol diríamos. Ahora en las canciones cristianas han agregado baterías. La batería es súper ruidosa. Han agregado guitarras eléctricas. Son instrumentos modernos. Y así sucesivamente han agregado muchos instrumentos electrónicos que lo que hacen es más que todo fastidiar la melodía de la canción. Si vimos en contexto histórico, ¿qué es lo que tocaba David? Era un arpa. Yo he tenido solo una vez la oportunidad de poder escuchar un arpa. Y ustedes verán qué precioso que es el sonido que da ese instrumento. Es un sonido súper lindo para quien lo sabe tocar, ¿verdad? Yo me quedé sorprendido una vez que lo vi. Lo escuché, perdón. Es un sonido muy precioso. Y existen varios tipos de arpas. Hay arpas que son enormes. Pero me imagino que la de David era algo pequeñito. Pero aún así, la tocaba bien. ¿Y qué es lo que hacía? Calmaba a los demonios que estaban martirizando a Saúl. Imagínense. Que también la tocaba que le daba la paz al rey Saúl. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que la música, entre más sutil sea, entre más suave sea el ritmo, es mejor de agrado para nuestros oídos. Y sobre todo es de mejor agrado ¿para quién? Para Dios. En los últimos años han salido muchos que hacen grandes conciertos y todo, pero yo me pregunto, ¿verdaderamente en esos lugares se ha alabado y adorado a Dios? ¿Qué me dicen ustedes? En esas grandes multitudes que se han hecho, ¿verdaderamente se ha alabado a Dios? ¿Se ha adorado a Dios? No se ha hecho. Porque simplemente llega, tocan y ya está. No se ha habido una prédica, no se ha habido un sermón o algo que inste a la adoración de Dios. Ese es un ejemplo que estamos teniendo actualmente. Han creado experimentos, ¿verdad?, con instrumentos no adecuados. Y al final el resultado es un ritmo que insta, ¿verdad?, ¿a qué? A los movimientos. Entre más alto es un instrumento, entre más instrumentos hay, eso insta a que salgan las expresiones físicas, a los movimientos. En otras palabras, como el video que les presenté, a danzar, ¿verdad? Eso es lo que generalmente se ha estado haciendo en otras ocasiones. Es tanto el sonido, es tanta la cosa que se hace que ya se ha perdido la adoración a Dios. Ya no se adora a Dios. Como dice el título del tema que llevamos, adoración o celebración. Se hace la celebración, pero ¿para quién? Para ellos mismos.
¿verdad? Celebración ¿para quién? Para el hombre, no para Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:40, ¿verdad? Aquí nos está hablando bastante del orden, ¿verdad? 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. O sea que si vamos a hacer algo, hagámoslo con orden. Eso es lo que nos dice aquí. También lo tenemos en otro contexto, pero igual podemos verlo en lo que es la expresión de la música. Por lo general, la música cristiana, amados hermanos, debe ser, se los repito, sutil. Los instrumentos deben ir muy abajitos. La melodía debe ser no escandalosa. Tiene que ser una melodía acentuada y adecuada al oído humano. Y también la voz tiene que ir mucho más arriba que la instrumentación, o mejor dicho, que la banda sonora, que todos los instrumentos. Así tiene que ser la música cristiana, ¿verdad? Y sobre todo, como ya lo hemos visto, la letra. En eso tenemos que ser muy cautelosos. Algo muy importante que ya me les había adelantado: ¿quién canta esa música? ¿Quién canta esa música? ¿Ustedes creen, amados hermanos, que, por decirles así, alguien que pase ahorita y nosotros no tengamos quien dirige, nosotros le digamos, venga a dirigir nuestro culto de hoy? ¿Será posible eso? No, no puede ser posible. Como ya dijimos, que se haga todo decentemente y en orden. Igual sucede con la música. Yo debo saber quién verdaderamente es el que canta esa música. Si yo soy salvo, yo tengo que asegurarme que esa persona que está cantando esa música ya le haya entregado su vida a Cristo. Yo no puedo estar escuchando música de alguien que menosprecia el amor de Dios, que es lo que les dije al comienzo. Hay muchos que lo que han hecho es que se han mofado, se han vestido con este tipo de género, y lo que han hecho es adinerado, pero verdaderamente no son cristianos, no son hijos de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que ha pasado. Entonces, yo tengo que ser en ese aspecto muy celoso. Si yo quiero alimentarme bien, quiero saber quién verdaderamente va a servir la mesa. En otras palabras, debo saber quién verdaderamente va a servir la mesa, quién verdaderamente está cantando. Yo tengo que investigar un poco la procedencia de esa persona que canta, de dónde es, cómo salió, si él verdaderamente ya, como se los digo, le ha entregado su vida a Cristo. Ah, que el ritmo está bonito, que la letra también. Todo podrá estar bien, hermanos, pero si la persona que canta es del mundo, ¿podrá estar bien? De ninguna manera. Esa es otra característica y aspecto que tenemos que notar en eso. Si verdaderamente esa persona es salva, si verdaderamente esa persona le ha entregado su vida a Cristo, si verdaderamente esa persona también hace lo que yo hago, si yo predico, que esa persona predica, si yo sirvo, que esa persona esté actualmente sirviendo en una iglesia. Y así sucesivamente. Tenemos que ser cautelosos en ello. Una de las principales características que tenemos que tomar en cuenta es quién es la persona que canta dicha canción. Porque no todo el mundo puede cantar alabanzas a Dios. Cantar, cualquiera puede hacerlo, pero cantarle a Dios
No todo mundo puede hacerlo, hermanos. No todo mundo puede cantarle a Dios. ¿A qué me refiero? El mundo no le puede cantar a Dios. Así se los pongo de fácil. El mundo jamás cantará y jamás le va a cantar a Dios. No lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Un inconverso no puede cantar una canción a Dios. ¿Por qué? ¿Quién me contesta eso? Alguien que no es salvo no puede cantar una canción a Dios. ¿Por qué? Primeramente porque no es salvo. Eso es sencillo, hermano. Eso es súper sencillo. No le ha entregado su vida a Cristo. En otras palabras, usted tiene que, como se lo dije, investigar bastante la referencia de esa persona, ¿verdad? A esa persona que interpreta X canción. Lo esencial que esa persona tiene que ser es salvo. Porque nosotros, hermanos, nosotros no pertenecemos a este mundo. Es cierto que vivimos cargados, agobiados de todo nuestro trabajo. Y pues nosotros trabajamos al mundo, en lo circular, ¿se entiende? En lo circular. Vivimos en el mundo, pero ya no somos parte del mundo. Es lo que quiero que entendamos. Entonces, por consiguiente, nosotros, como ya no pertenecemos a ese mundo, pertenecemos a otro, debemos hacer las cosas que Dios nos exige a nosotros. Vivir como ¿quién? Como hijos de Él que somos. Tenemos que hacer lo que Él nos diga. Vivir sobre todo bajo la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces yo no voy a ponerme a escuchar o a hacer cosas de este mundo porque no me es permitido. Es como que nosotros nos salgamos ya de nuestra línea y empecemos a cantar cosas que no nos vienen a nosotros, que no van de acorde a nuestra línea, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no ha querido conocer a Dios. El mundo no quiere conocerle a Dios. No quiere hacerlo. Por eso estamos a como estamos actualmente. Usted predica y la gente le pone atención, pero a la hora de adquirir compromiso nadie quiere asumirlo. ¿Por qué? Porque están súper saciados, están encantados, en otras palabras, del mundo. Pero nosotros no podemos caer en ese error. No podemos caer en ello, ¿verdad? Esos fueron, amados, 4 características fundamentales de cómo nosotros debemos identificar las canciones, ¿verdad? Su procedencia, su propósito, su letra, su ritmo y sobre todo quién la canta. ¿Qué persona es la que canta esa canción? ¿Cómo debe ser la música para alabar a Dios? Óigalo bien, ya me había adelantado. La música de adoración debe reflejar orden, armonía, reverencia, sobriedad, gozo, esperanza, destino, porque no solo así podrá servir, solo así nos podrá servir de vehículo al mensaje de la palabra de Dios.